Saludos, les habla Belmary Santos Vera, catedrática auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, miembro activo y mentora de Neuroboricuas. En esta ocasión les estaré hablando sobre la electrofisiología del sistema nervioso. Los objetivos de esta presentación es explicar de manera general qué es el potencial de acción y un potencial graduado, describir los conceptos de sumación temporal y espacial de manera general y hablarles sobre los canales intermembranales que son principales y tienen mayor importancia durante estos procesos. Pero para hablarles acerca de lo que es el potencial de acción en una neurona, tengo que hablarles sobre qué es un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico es la cantidad de trabajo necesario para mover una carga eléctrica desde un punto de referencia a un punto específico dentro de un campo eléctrico, y esto sin producir una aceleración de las cargas. Como es trabajo, va a requerir fuerza y desplazamiento de estas cargas. En el escenario biológico, las cargas son llevadas por iones. Y esto es sumamente importante porque a menudo yo recibo preguntas acerca de que si la electricidad del cerebro, el voltaje, las corrientes equiparan a aquellas de una bombilla o un cable eléctrico. La realidad es que a nivel conceptual, el voltaje significa lo mismo en una neurona que en un circuito eléctrico. Sin embargo, la corriente en los cables eléctricos se transporta por electrones, mientras que en las neuronas o otras células como los cardiomiocitos en el corazón, que también son células excitables, la corriente se transporta por medio de movimiento iónico. Esto incluye tanto cationes que tienen carga positiva como aniones que tienen carga negativa. Hablando de las fuerzas, ¿verdad?, que producen este trabajo de generar el potencial de membrana, tenemos el gradiente de concentración o gradiente electroquímico, el potencial de equilibrio de los iones y la permeabilidad de la membrana, que está dada por los canales iónicos. Cuando hablamos de gradiente de concentración, hablamos del concepto de concentración de partículas que es mayor en un lugar que otro, y eso crea una diferencia de concentraciones, ¿verdad? En este caso estamos hablando de partículas que son iones. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que van de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración hasta que estén igualmente distribuidas. Y esto es lo que normalmente hace un ion cuando está en su ambiente natural, en una membrana biológica. ¿Okay? Bien, por otro lado, el potencial de equilibrio de ion es la diferencia de potencial que alcanzaría la membrana celular si se deja que un ion en particular se difunda libremente a través de la membrana, claro, a favor de su gradiente químico, hasta llegar el momento que la diferencia de carga creada equilibraría el paso de ion. En otras palabras, el potencial de equilibrio de ion sería exactamente igual al de la membrana si la membrana fuera solamente permeable a ese ion en específico. Y por tercero, tenemos la permeabilidad de la membrana, que se refiere a la capacidad de una molécula en particular para cruzar la membrana plasmática por difusión. Si una molécula puede atravesar la membrana, se dice que la membrana es permeable a esa molécula, y si no puede cruzarla, se dice que entonces es impermeable. Esta figura le demuestra el típico escenario en la membrana de una neurona. Fíjense, aquí tenemos la capa de fosfolípidos, la doble capa de fosfolípidos en la membrana. Tenemos proteínas intermembranales o integrales, las cuales son, en este caso, el canal de potasio, aquí el canal de sodio, y otra proteína integral que es la famosa bomba de sodio y potasio. También es importante que observen que fuera de la célula, en el espacio extracelular, tenemos mayor cantidad de iones de sodio concentrados,
versus que dentro de la célula en el citoplasma tenemos mayor cantidad de iones de potasio. Y eso es así en un individuo saludable. Normalmente siempre va a ser así. Bien, quiero hablarles entonces de lo que es el potencial de reposo de la neurona. Y una neurona de reposo es esta célula que no está señalizando. Quiere decir que no está llevando a cabo ningún tipo de comunicación eléctrica, no está transmitiendo ningún tipo de señal. Es una neurona que yo digo que está tranquilita. Y el voltaje de esa neurona en ese momento le llamamos el potencial de reposo. Está determinado por los gradientes de concentración de los iones a través de la membrana y de la permeabilidad de la membrana para cada tipo de ion. En una neurona de reposo van a existir los gradientes de concentración de sodio y de potasio. Y los iones se van a desplazar por sus gradientes mediante estos canales, que lo que hace eso es conducir a una separación de cargas que es precisamente la que crea el potencial de reposo. Durante el reposo, todos los canales voltaje dependientes de sodios están cerrados y la mayor parte de los canales de potasio también. Sin embargo, hay cierta permeabilidad de potasio todavía ocurriendo. Esto es importante porque a la membrana ser en este punto mucho más permeable a potasio que a sodio, el potencial de reposo se parece mucho al potencial de equilibrio precisamente del ion de potasio. Bien, así que, ¿cómo se genera el potencial eléctrico en neuronas? Pues ya tenemos que depende de las diferencias de concentración de iones a través de la membrana plasmática y que ese resultado da una diferencia de voltaje de menos 70 milivoltios. Esto en una neurona de reposo. Y sepan que esos menos 70 milivoltios es bien parecido a lo que es el potencial de equilibrio del ion potasio. Ahora explicaremos lo que es un potencial graduado. Un potencial graduado son pequeñas desviaciones o cambios en el voltaje de una membrana de una neurona. Pueden ser tanto depolarizantes como hiperpolarizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el potencial de la membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se depolariza. Pero si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se hiperpolariza. Vean aquí que tenemos una gráfica donde demuestran los milivoltios versus el tiempo. Aquí tenemos la lectura de menos 70 milivoltios y vemos cómo se vuelve más negativa la membrana y regresa a menos 70. Pues este pequeño cambio, esta pequeña desviación es un potencial graduado hiperpolarizante. Por otro lado, aquí tenemos lo contrario, tenemos el potencial de reposo registrándose a menos 70 milivoltios y tenemos una pequeña deflexión hacia arriba, que quiere decir que se vuelve menos negativa, o sea, más positiva, por lo que esto es un potencial graduado depolarizante. Ninguno de estos potenciales graduados puede generar realmente una respuesta que sea de traducción de información, que sea de señalización. Para que eso ocurra, tendrían que venir muchos estímulos e intensificar el potencial de manera, especialmente el que es depolarizante, de manera que llegue a menos 55. Y estoy hablando de menos 55 porque es el número arbitrario, el que mayormente ocurre. Sin embargo, en algunas neuronas pues no es menos 75 milivoltios, menos 55 milivoltios, perdón, puede ser que sea un poquito más, un poquito menos. Ahora, cuando llega a esos menos 55 milivoltios aproximadamente, ocurre lo que es
el potencial de umbral, que es el voltaje al cual se va a iniciar el potencial de acción. Pero antes del potencial de acción vamos a hablar de lo que es sumación espacial y sumación temporal. Por lo general, los potenciales graduados no generan cambios significativos por ellos solos, como ya les expliqué. Pero si se suman, podemos ver cambios que se pueden registrar en esta gráfica. La sumación espacial es lo que se refiere a la sumación de potenciales graduados en diferentes lugares de la membrana postsináptica. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener entonces mi neurona, este es el cuerpo celular, las dendritas, el axón y los botones sinápticos. Tengo mi neurona que está recibiendo neurotransmisores desde los botones sinápticos de esta neurona 1 y la 2 en diferentes dendritas, en diferentes áreas. Esto puede llevar a que este estímulo 1 y el 2 sean tan fuertes como para generar lo que es sumación espacial, que es lo que vemos reflejado en esta gráfica como esta depolarización 1 y depolarización 2. Ahora bien, tenemos el concepto de sumación temporal cuando la sumación de los potenciales graduados ocurre en el mismo lugar de la neurona, o sea, en la misma dendrita, pero de manera consecutiva. Y la forma en que se puede observar en la gráfica es esta, es pequeñas deflexiones depolarizantes que van escalando. Y esto de sumación temporal es importante porque es uno de los mecanismos por el cual la neurona, su potencial puede llegar al potencial de umbral y disparar entonces eventualmente un potencial de acción. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es propiamente el potencial de acción. El potencial de acción siempre se habla de él como una secuencia de eventos, ¿no? Que en definición se dice que invierte en el potencial eléctrico de la neurona para luego establecerla. ¿Por qué dice invierte? Porque vamos de un estado en que la neurona está negativa, ¿verdad? Tiene un potencial negativo a un estado donde va a estar tan positiva como más 30 milivoltios. ¿Okay? Realmente, ¿cómo viaja una señal nerviosa? Bueno, todas las células, no solo las neuronas, realmente tienen voltajes a través de sus membranas plasmáticas, pero solo las neuronas, los cardiomiocitos, son células especializadas que pueden usar energía almacenada para transmitir señales. Y la activación de una señal nerviosa ocurre si la neurona es estimulada. Por ejemplo, usted tocó algo caliente y eso activó un sensor de temperatura en su piel y ahí puede ocurrir un pequeño potencial graduado. Ahora, si ese estímulo es suficientemente fuerte, en ese punto de estimulación el cambio de voltaje puede ser tan depolarizante que entonces desate lo que es el potencial de acción. La neurona solo disparará un potencial de acción si el estímulo pasa al umbral, que es generalmente menos 55, como ya les había explicado. Este cambio de voltaje lo que hace es que abre canales adicionales de sodio que son como compuertas, ¿verdad? Que solo abren cuando alcanzan el umbral. Y digo adicionales porque para esta pequeña deflexión aquí, pues realmente sabemos que el potencial graduado, pues para poder depolarizar la membrana tuvo que haber abierto algunos canales de sodio, ¿ok? Así que lo que ocurre luego de pasado el threshold, ¿verdad? O el umbral, es que se abren más canales de sodio depolarizando la membrana y llega un punto que esos canales se inactivan y ocurre entonces lo que es la repolarización, que es la fase en la cual el potencial de membrana se va entonces volviendo más negativo.
Llega al punto que alcanza su potencial de reposo, sin embargo, puede seguir volviéndose más negativa aún, y esa es la parte que hablamos de hiperpolarización, pero se llama After Hyperpolarizing Phase, porque si nos fijamos, la parte de repolarización está de por sí volviendo a una membrana más negativa, o sea que cumple, ¿verdad?, con lo que es la definición de hiperpolarizar. Sin embargo, no es hasta este punto que pasa lo que es menos 70 a ser más negativa de menos 70, que entonces le llamamos la parte de After Hyperpolarizing Phase, ¿ok? Y luego de que pasa este periodo, entonces la neurona vuelve a su potencial de membrana. Me gusta más este diagrama porque pueden seguirme por los colores, viendo, ¿verdad?, que la fase depolarizante es la fase violeta, seguida, ¿verdad?, del estímulo que causa la despolarización que llega hasta el umbral, y el periodo en el que los canales voltaje dependiente de sodio abren, y entonces ocurre lo que es el overshoot, ¿verdad?, que es la parte en que ocurre el disparo del potencial. Bien, como ya les expliqué, hay unos canales de sodio que están normalmente inactivos. Una vez llega al threshold, al umbral, ese cambio en voltaje es lo que hace que esos canales de sodio voltaje dependiente abran. Cuando abren, entra sodio es carga positiva, va a depolarizar la membrana, pero una vez llega a más 30, los canales se inactivan. ¿Qué ocurre aquí? Que entonces podemos repolarizar la membrana. Pues básicamente se inactivan los canales de sodio, pero se abren los de potasio. Y potasio va a comenzar a salir desde adentro de la célula hacia afuera a favor de su gradiente. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya yo les expliqué que potasio está más concentrado dentro de la célula que afuera. Así que esta fase en la que potasio abandona la célula hace que la célula se vuelva más negativa, porque potasio es un ion positivo. Y al ser un ion positivo, si sale, pues está restándole carga positiva al interior de la célula. Así que la fase repolarizante comienza con que los canales de potasio abren y los de sodio se inactivan, y continúa con los canales de potasio abiertos y los canales de sodio en lo que se conoce como reposo. Hay un periodo que se llama el periodo refractario, que es el periodo en el cual, aunque llegue un estímulo lo suficientemente fuerte que pueda generar un potencial de acción, no va a ocurrir un potencial de acción. Y esto precisamente es porque los canales de sodio no van a estar receptivos a ese cambio de voltaje, o sea, no van a poder sentir el cambio de voltaje para volver a activarse y dejar entrar sodio hacia adentro de la célula, entre otras razones. Así que tenemos el periodo absoluto, refractario absoluto, que comprende desde el inicio del overshoot, ¿okay?, hasta el inicio de la fase de repolarización, y el periodo refractario relativo, que va desde el inicio de la parte, perdón, el inicio no, ya el final de la parte repolarizante, e incluye la parte de la hiperpolarización. Bien, este es un escenario, ¿verdad?, de hiperpolarización, en donde podemos ver que el canal de potasio continúa abierto y deja entonces salir las cargas de potasio hacia afuera, y potasio en este caso es más abundante afuera que adentro de la célula. Y aquí marca el interior de la célula, aún marca de manera positiva por los iones de sodio. Bien,
Ahora les voy a estar hablando un poquito acerca de esos canales y de esas proteínas que estábamos viendo en las membranas. Les voy a hablar específicamente de cómo podemos caracterizarlas. Se llaman canales intermembranales al grupo de proteínas que dictan el flujo de iones a lo largo de la membrana celular de la neurona. Están caracterizados por dos atributos. Se pueden clasificar por el tipo de estímulo que hace que ellos abran, o sea, estímulo para su apertura, o el tipo de iones que ellos cargan. En términos de tipos de estímulo, tenemos primero cambios en voltaje. Hay canales que abren en respuesta de un cambio en voltaje membranal, como los voltajes dependientes de sodio o de potasio, que son precisamente los que estábamos hablando ahora. Participan en la generación y propagación de los potenciales de acción, como ustedes ya vieron, y están presentes en todo el sistema nervioso, en todas las estructuras neurales, pero sobre todo están presentes en los axones de la célula. Y eso es importante porque el axón es el que propaga el potencial de acción. El potencial de acción va a estar viajando precisamente porque vamos a estar todo el tiempo estimulando canales dependientes de sodio a abrirse, y eso va a continuar a lo largo del axón hasta llegar al botón sináptico, en donde la depolarización va a hacer que las vesículas que contienen los neurotransmisores se fundan a la membrana y liberen finalmente el neurotransmisor a la sinapsis. Tenemos también los canales de tipo ligando. Estos son los que poseen un dominio específico para un ligando, que puede ser químico, puede ser una partícula, etcétera, que permite la apertura del canal. Dichos ligandos incluyen neurotransmisores, hormonas e iones que son característicos del canal. Los canales de ligandos son particularmente localizados en las dendritas de las neuronas, ¿ok? Y la permeabilidad a iones es menos selectiva, o sea, ellos por lo general son canales que abren cuando pues llega el neurotransmisor a su receptor, o sea, un receptor puede ser, ¿verdad?, un canal tipo ligando o una hormona. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que no hay canales de ligando que sean activados por los mismos iones. Ahora bien, cuando un neurotransmisor se pega a su receptor, hay receptores que son ionotrópicos que dejan entonces pasar ya sea sodio, potasio, calcio a través de la membrana. Tenemos entonces los canales de liqueo, que estos son los que están abiertos de manera aleatoria, cierran y abren de hecho de manera aleatoria, y ellos son los que precisamente permiten la difusión pasiva de iones, o sea que mientras la membrana está en reposo puede estar dejando pasar libremente iones a través de su membrana, a través de estos canales. Así que por eso ellos ayudan a establecer el gradiente electroquímico del potencial de reposo y están presentes en todo el sistema nervioso, básicamente en todas las estructuras neurales. Finalmente tenemos los canales mecánicos, que son los que responden a eso mismo, estímulos mecánicos como lo son la vibración por sonido, presión, estiramiento del tejido, etc. Es bien importante porque estos canales son los que se encuentran en nuestros sentidos. Están en las áreas donde están las neuronas sensoriales que captan los estímulos del medio ambiente, ¿verdad?, y que son interpretados por nuestro sistema sensorial. Así que los receptores de tacto, presión y dolor son precisamente receptores que son canales intermembranales de tipo mecánico. Bien, ahora hablemos de canales por selectividad de iones. Tenemos los canales de sodio que permanecen, como ya dije, mayormente cerrados en reposo, pero que son los que permiten la entrada de iones de sodio al interior de la célula para provocar el famoso overshoot del potencial de acción.
Tenemos los canales de potasio, que es el grupo más diverso de canales intermembranales. Hay gran variedad de canales de potasio y su apertura es precisamente la que devuelve la neurona a su potencial de reposo. Tenemos los canales de cloro. Al cloro ser un ion negativo, cuando entra a la célula, hiperpolariza la neurona, alejándola del potencial de umbral, volviéndola cada vez más negativa. ¿Okay? Así que muchos estímulos que son inhibitorios utilizan cloro como parte de su neurotransmisión. Y tenemos los canales de calcio, que son responsables de mantener funciones celulares, son depolarizantes y de crítica importancia para iniciar la neurotransmisión, porque como ya les había mencionado, el canal de calcio deja entrar calcio al botón sináptico cuando ocurre una depolarización, y ese calcio allá adentro hace que las vesículas que contienen el neurotransmisor se fundan a la membrana que está en la neurona, cerca de la sinapsis en la neurona postsináptica, y hace entonces que se libere el neurotransmisor al espacio sináptico. Bien, hasta ahora les he hablado de lo que es un potencial, lo que son las fuerzas que rigen el potencial, lo que es el potencial de reposo, el potencial de acción, las fases del potencial de acción. Les hablé de los canales tanto por su tipo de activación y por el tipo de iones que mueven a través de ellos. Y ahora les voy a hablar de la famosísima bomba de sodio y potasio, quien realmente no es responsable del potencial de reposo, pero ayuda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella es la que mantiene el gradiente electroquímico de la neurona, ¿verdad?, de la membrana, mediante el transporte activo de iones. O sea, transporte activo requiere energía. Así, este diagrama lo que muestra es el ciclo de la bomba de sodio y potasio, pero antes les voy a hablar unos detalles antes de explicarle el ciclo. Como ya dije, los gradientes de concentración de sodio y potasio en la neurona se mantiene gracias a la presencia de la bomba. Ahora, la bomba está presente en muchas células, así que en realidad la bomba de sodio y potasio mantiene los gradientes de concentración en las membranas celulares en general. ¿Okay? Es llamada una ATPasa. ¿Por qué? Porque utiliza ATP para llevar a cabo sus funciones, ¿ok? Y bien importante, si la bomba de sodio y potasio se cerrara o se inactivara, los gradientes de concentración de sodio y potasio se disiparían junto con el potencial de membrana, porque dependemos de que hayan gradientes de concentración de estos dos iones para que haya un potencial de membrana equilibrado, o sea, que sea el potencial de membrana que prefiere la célula, ¿ok? Y así como los canales iónicos que permiten el paso de sodio y potasio por la membrana celular, pues la bomba también es una proteína que atraviesa la membrana. De hecho, mírenla aquí, de manera más bonita. Sin embargo, a diferencia de los canales de potasio y los canales de sodio, la bomba no solo brinda a sodio y a potasio una forma de desplazarse por su gradiente electroquímico, sino que los transporta activamente en contra de sus gradientes electroquímicos. Quiere decir que cuando sodio pasa por la bomba, no va hacia dentro de la célula, sino que va hacia afuera. Y cuando potasio pasa a través de la bomba, en este caso es el violeta, ¿verdad? Va hacia adentro de la célula. ¿Ok? Y esto es totalmente en contra de los gradientes de concentración. Así que la energía para este movimiento que es cuesta arriba, que es lo que llamamos, ¿verdad?, el uphill movement, proviene precisamente de la hidrólisis de ATP. O sea, que es la división de ATP en ADP, o sea, de adenina trifosfatada, adenina disfosfatada y su grupo fosfato inorgánico.
Por cada molécula de ATP que se rompe, 3 iones de sodio se mueven del interior hacia el exterior de la célula y 2 iones de potasio se trasladan hacia el interior. O sea, por cada 3 de sodio que van hacia afuera, 2 de potasio que entran, ¿ok? Así que para ver el ciclo, ¿verdad? En general, en cada ciclo de cada libro, pues comienza en una etapa diferente porque al ser un ciclo, pues no tiene como que realmente un comienzo específico, ¿verdad? O un fin específico. Ahora, para explicarles, voy a empezar con decirles que en su forma inicial la bomba está abierta hacia el interior de la célula, como la vemos aquí, ¿ok? En esta forma la bomba se une fácilmente a iones de sodio. En esta forma, en esta conformación de la proteína, tiene gran afinidad por sodio y toma 3 de ellos, ¿ok? Cuando se unen los iones de sodio hacen que la bomba hidrolice o degrade ATP, ¿ok? Y un grupo fosfato de ATP se une a la bomba, es decir, que la fosforila. En el proceso, pues se va a liberar ADP como producto secundario y el grupo fosfato se queda pegadito aquí a la bomba. ¿Okay? La fosforilación hace que la bomba cambie de forma, ¿okay? Y se reoriente de manera hacia arriba, que abre hacia el espacio celular. Y en esa conformación hace entonces que se libere los iones de sodio, que ya pues no tienen tanta afinidad por la bomba, ¿ok? Y esos 3 iones de sodio entonces se liberan al exterior de la célula. En esta misma orientación, la bomba cambia de afinidad y ahora prefiere tener mayor afinidad por potasio, ¿ok? Y entonces se unen 2 potasios, lo que desencadena la eliminación del grupo fosfato unido a la bomba en el paso anterior, ¿ok? Y cuando eso ocurre sin el grupo fosfato, la bomba regresa a su forma original, que es que está abierta hacia el interior, ¿ok? Y ya sabemos, ¿verdad?, que en su forma orientada al interior, la bomba ya no se une fácilmente a los iones de potasio, por los que los libera hacia el interior, los dos, ¿ok?, hacia el citoplasma. Y entonces la bomba está otra vez como en el paso 1 y el ciclo pues, puede continuar, ¿ok? Esto puede parecer complicado, pero en realidad solo implica que la proteína está yendo y viniendo entre 2 formas. Una forma que está orientada hacia el interior, ¿verdad? En este paso y en este. Y otra forma que está orientada hacia el exterior. La forma hacia el interior tiene gran afinidad por sodio y poca afinidad por potasio, y la forma que está orientada hacia el exterior tiene gran afinidad por potasio y poca por sodio. Por lo tanto, cuando haya poca afinidad por sodio se va a liberar sodio, y cuando haya poca afinidad por potasio pues se va a liberar potasio. Y así es que trabaja, ¿ok? Así que la proteína puede alternar entre ambas formas mediante la adición y la eliminación de grupos fosfato, lo que a su vez, ¿verdad?, controla la unión de los iones transportados, ¿ok? Así que, dado que se exportan 3 por cada 2, 3 de sodio por cada 2 de potasio que entran a la célula, realmente la bomba hace una pequeña contribución directa al potencial de reposo de membrana. Así que hace que ligeramente sea más negativo de lo que sería sin ella, ¿ok? ¿Por qué ligeramente más negativo? Porque está sacando más cargas positivas hacia afuera que las que está entrando, ¿ok? Pero sin embargo, como ya recalqué, la mayor contribución de la bomba al potencial de membrana es indirecto, porque es realmente el mantener constante los gradientes de concentración tanto de sodio como de potasio para que se produzca regularmente el potencial de membrana, y ese movimiento constante de sodio y potasio ¿verdad?, en el caso de los canales de fuga, okay, va a estar constantemente moviéndose y junto con la bomba, pues básicamente toda esa orquesta de movimiento es lo que
finalmente va a darnos el potencial de la membrana. Bien, así que estas son las referencias: el libro de Neuroscience de Peirce, el libro de Fisiología y Anatomía de Wiley and Sons, referencias de Khan Academy, un recurso bien bueno para estudiantes de medicina estudiar, ¿okay? OpenStax, College Biology, algunas de las láminas son de ahí, y de Blausen Inc., ¿ok? Bien, jóvenes, hasta aquí la presentación. Yo sé que es mucho material, a lo mejor denso, pero es sumamente importante que luego de escuchar la presentación, si tienen duda, vayan a un libro, le pregunten a sus compañeros, porque este es un tema sumamente importante para entender neurotransmisión, que es el próximo tema, ¿verdad?, que viene. Aquí estamos simplificando lo que es la actividad neuronal en términos de lo que pasa en una sola neurona, ¿verdad? Porque bien importante, el potencial de acción es un evento que se registra en una sola neurona, ¿ok? Así que luego, cuando hablamos de neurotransmisión, pues podemos hablar de actividad neuronal generalizada, que implica la unión, ¿verdad?, de muchos potenciales de acción, y hay registros electrofisiológicos diferentes que no son potenciales de acción, que nos dan mucha información acerca de lo que puede estar pasando en el cerebro a nivel de tejido, ¿okay? Este tema es sumamente interesante, así que espero que hayan disfrutado de la presentación y le agradezco de antemano su audiencia.